Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 9 de agosto del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García. En la redacción, Jackson Vargas. En la asistencia, Génesis Rodríguez. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy, toda clase de reacciones, luego de la decisión de Nicolás Maduro de abandonar la mesa de negociación que promueve el gobierno de Noruega. De hecho, el facilitador de ese país, Dag Nylander, en una declaración a la agencia Associated Press, dijo que continúa en contacto con las delegaciones de Maduro y Guaidó para que se reanudan las conversaciones que quedaron suspendidas. Estamos en contacto con ellos con respecto a las próximas reuniones, así lo aseguró a esta agencia de noticias. Aclaró que la facilitación continúa bajo el principio de que las partes les gustaría y que hay perspectivas reales de una solución negociada que puede beneficiar al pueblo venezolano. Ayer comentábamos que no es la opinión compartida por los gobiernos de Estados Unidos o de Colombia. Incluso el embajador designado por la Asamblea Nacional en el país vecino, Humberto Calderón Humberti, ha expresado sus dudas al respecto. El presidente interino grabó mensaje a los venezolanos. La Fuerza Armada de la Comunidad Internacional, Juan Guaidó, aseguró este jueves que el gobierno en disputa es el principal obstáculo para conseguir una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país, y que su decisión de no asistir a las conversaciones facilitadas por Noruega demuestra su mala fe. ¿Qué va a ocurrir? No lo sabemos, pero lo vamos a discutir ampliamente durante la mañana de hoy. En el ámbito internacional, los socios del gobierno son noticias, de la época del expresidente Chávez y Nicolás Maduro. Una juez en Ecuador ordenó ayer prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, dentro de una investigación sobre la entrega de presuntos aportes ilegales de empresas contratistas del Estado a la campaña de su movimiento político entre 2012 y 2016. Por eso es que se aferran de esa manera de poder y por eso intentan regresar a toda costa. Es lo que va a hacer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner este fin de semana durante estas primarias obligatorias que se celebran en Argentina, que se celebran el domingo. Habrá que ver qué ocurre. En este caso, ella intenta regresar, pero como candidata a la vicepresidencia. Nos acompaña vía telefónica Luis Salamanca. Él es abogado, profesor universitario de Derecho Constitucional, politólogo, doctor en Ciencias Políticas. Profesor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, María Alejandra. Encantado de estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Le pedí una primera reacción de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Cómo interpreta esta decisión de Nicolás Maduro de abandonar la mesa de negociación que promueve el gobierno de Noruega, luego de lo dicho horas antes por su canciller, Jorge Arreaza, advirtiendo que pasara lo que pasara, ellos iban a continuar allí? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que ambas declaraciones lo que muestran es el enfoque con el que ha manejado siempre el régimen de Maduro el tema del diálogo y la negociación. Es decir, lo manejan siempre con un propósito, muy de interés particular, ¿no? Y en esta oportunidad, quizás la presencia de Noruega podía dar, o puede dar una imagen distinta. Pero obviamente lo fundamental de lo que necesita Venezuela no está, no está en el ánimo del gobierno de Maduro discutirlo y negociarlo, que es su salida del gobierno y la búsqueda de una salida política para desbloquear el problema venezolano. Entonces, digamos que no me extraña. Lo que sí, colateralmente podemos derivar, para mala suerte de Arriaza,
que es que él está en la camarilla dominante, que es la que están decidiendo en Venezuela. Porque si una 24 horas antes dijo eso y después el jefe máximo digamos, cambia la decisión, bueno, evidentemente Arreaza se ve que no tiene tanta fuerza. Ahora, el tema es si esta temporal salida será definitiva o no. Yo no soy adivino, ni quiero serlo, pero lo que sí puedo analizar es el tono del mensaje que dio en el Mazo Dando Maduro cuando dio la noticia, ¿no? Yo vi que era una actitud de no va más, de que ya no van a seguir en esta dirección. Hay otras declaraciones y actitudes que muestran que pareciera que van a dar un viraje importante en su política frente a la oposición, sobre todo la de Guaidó. Y porque, bueno, el ministro de la Defensa pidió justicia, como si tuviera que pedirla. O sea, cuando uno pide justicia en Venezuela es porque no se la están dando, ¿no? O porque presume que no se la van a dar. Y toda esta campaña que hay contra Guaidó de detenerlo y tal, bueno, yo creo que hay que esperar una ofensiva fuerte, ¿no? Y creo que además, sin tener oficialmente la agenda de lo que se está discutiendo en Barbados, porque en verdad nadie sabe exactamente, solo los que están allí saben lo que se está discutiendo, pero digamos, uno puede presumir que por las cosas que se dicen, bueno, que una de las solicitudes, la principal de Maduro, era el levantamiento de las sanciones o el aflojamiento de las sanciones, ¿no? Y más bien lo que le mandan de Estados Unidos es una medida, digamos, por duplicado, pues, ¿no? Entonces, eso hace pensar que el principal incentivo que tenía Maduro para estar allí ya no existe. Por tanto, esto junto con lo otro puede hacernos pensar que efectivamente y para digamos la angustia de los venezolanos, más angustia de los venezolanos, ese camino como que no se va a seguir teniendo, porque no tendrían incentivos. La preocupación principal del gobierno en este evento va a ser cómo enfrentar el bloqueo, cómo enfrentar eso que ellos llaman el bloqueo, que no es un bloqueo propiamente dicho, sino un congelamiento de bienes, pero ese va a ser su principal tema. ¿Cómo hacen con eso? ¿Cómo buscan dinero? Porque esta nueva medida le cierra caminos mediante los cuales antes podían burlar muchas de las sanciones. Entonces, bueno, creo que me hace pensar a mí que el gobierno no tiene incentivos para volver a la mesa de negociación en Barbados, y ojalá me equivoque, ¿no? Porque Venezuela necesita de verdad desbloquear su propia situación interna buscando una solución política seria, no pañitos calientes ni maniobras para permanecer en el cargo por parte del rey. Permite, profesor Salamanca, vamos a reponer un extracto de la declaración de Jorge Arreaza, que además participa de la delegación designada por Nicolás Maduro sentada allí en Barbados, que no es cualquier cosa. Él decía que bajo ningún concepto, incluso después de aprobada la orden ejecutiva, ellos iban... Te perdí, María Alejandra. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Ok, es que... Y efectivamente, no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos terminados para los CLAP que importábamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo con producción nacional, pero esto va a afectar la política de los CLAP y el responsable es Donald Trump y es el imperio estadounidense. Ni 1000 Trump, ni 500 Bolton, ni 400 Pence, ni 300 Pompeo, ni Marco Rubio, ni Abrams, ni Guaidó lograrán que nosotros nos levantemos de la mesa de diálogo a la cual estamos asistiendo de buena fe, con propuestas concretas, para lograr una mesa permanente y un acuerdo político o varios acuerdos políticos con las oposiciones venezolanas para garantizar la paz y la estabilidad del país. Bloqueo impuesto. Arreaza utilice la expresión oposiciones venezolanas y horas más tarde los clanes, no sé cómo denominarlos, digamos los grupos que hacen vida
alrededor de Nicolás Maduro, bueno, deciden abandonar la iniciativa. Yo quisiera un comentario de su parte y esto frente a qué escenario nos coloca, digo, la división interna entre aquellos que acompañan hoy día a Nicolás Maduro. Lo escuchamos, profesor. Bueno, mira, nos coloca ante el recalentamiento de la situación política de nuevo. Yo creo que el conflicto se va a recalentar. Todo va a depender de cómo reaccione Maduro, ¿no? Y esa reacción también va a ser un indicador de la fuerza con la que cuenta, ¿no? Porque, digamos, una de las cosas que uno va observando a lo largo de este proceso que lleva varios años es cómo va perdiendo apoyos Maduro, cómo se va debilitando. Esta medida lo debilita muchísimo porque le quita, digamos, margen de maniobra económico y eso afecta el margen de maniobra política. Yo no sé si eso es verdad lo que dice Arriaza de que va a afectar la compra de los clubs, pero de la comida que se vende en los clubs. Pero obviamente, María Alejandra, esta es una situación que directa o indirectamente afecta a todo el país. Eso no, yo creo que esa discusión de si afecta o no afecta es como medio bizantina, porque obviamente es el efecto mariposa. O sea, cualquier cosita que le impida al gobierno obtener recursos para comprar la comida va a afectar, pero obviamente eso no quiere decir que la causa sea esta. Hay una causa anterior primera, ¿verdad?, que yo la sitúo en el modelo económico de Chávez, que Maduro profundizó, que llevó a la recesión de varios años en la que estamos metidos, a la gran depresión económica en la que estamos metidos, y que produce las consecuencias sociales que ya estábamos viviendo. Obviamente, cualquier medida que agrave la situación económica del país o del gobierno también va a afectar a la gente. Eso no tiene ninguna, yo no veo por qué hay tanta discusión sobre eso, y es elemental esa lógica, ¿no? Entonces, lo que viene, digamos, y lo que estamos viendo ahorita es, bueno, un gobierno más debilitado, un gobierno que debe sentir que se le está acercando mucho más, o sea, la sensación de acorralamiento puede estarse sintiendo más agudamente, porque obviamente se están cerrando todos los caminos económicos financieros al menos. Entonces, bueno, lo que te va quedando es ver cómo haces para conseguir algún dinero para sobrevivir. Estás en la sobrevivencia política. Entonces, digamos, eso hace que Maduro deba pensar bien lo que va a hacer de aquí en adelante, porque su respuesta, que ya la anunció como muy ofensiva, muy represiva, digamos, puede crearle más problemas. O sea, yo creo que él está en una situación que él tiene que medir también las acciones que toma. Por ejemplo, ¿qué van a hacer con Guaidó, no? El tema de Guaidó sigue estando allí. El tema de cómo maneja esta situación. Entonces, yo me espero una contraofensiva dura para el gobierno, digamos, demostrar fuerza, demostrar que no está debilitado, intentando mostrar. Pero bueno, vamos a ver qué decisión toma, y eso va a marcar la dinámica política de los próximos días, ¿no? Profesor, lo que no dice Jorge Arreaza es que alrededor de los CLAP ellos han establecido una red de corrupción hoy día sancionada e investigada en los Estados Unidos, en México y en Colombia, que, bueno, se ha beneficiado de las divisas baratas, de la compra de alimentos baratos, de muy baja calidad o incluso en mal estado para la redistribución en nuestro país y para además establecer un sistema de control social tal y como quedó reflejado, por cierto, en el informe de la expresidenta Bachelet. Ella decía, el principal programa de asistencia alimentaria conocido como las cajas CLAP no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. El gobierno no ha demostrado que ha utilizado todos los recursos disponibles para garantizar la realización progresiva del derecho a la alimentación, ni tampoco que hubiera buscado sin éxito asistencia internacional. Más aún, ella adelante denuncia que este programa es absolutamente discriminatorio, que responde justamente a inclinaciones políticas en nuestro país. Pero yo le preguntaría, profesor, hemos escuchado toda clase de análisis acerca de lo que está planteado. Ciertamente el margen de acción parece cada vez más pequeño para Nicolás Maduro, quienes lo acompañan, porque
Si cumplen la amenaza proferida cuando anunciaron que se retiraban de la mesa de negociación, bueno, van a tener que enfrentar a la comunidad internacional y probablemente, y esto lo decimos nosotros, lo que hemos visto con esta orden ejecutiva se va a quedar corto porque Europa se va a plantear si se suma o no a la presión. Canadá ya lo está evaluando, ni hablar de los países de América Latina. Y los socios de Nicolás Maduro, Rusia y China, verían, bueno, en peligro la posibilidad incluso de recuperar lo que han invertido. ¿Cómo lo ve usted? La verdad es que te oí con mucha dificultad, pero más o menos, a ver, en efecto, los clubs llegan a muy poca gente, es decir, no cubre, hasta donde yo entiendo con los estudios que he visto, no cubre más del 30% de la población, y lo que pone en las cajas cada día es más escaso, ¿no? Sin embargo, a la gente que le llega, a mucha gente de muy pocos recursos le está llegando, lo que le llega le sirve. Y le sirve para, además, generar una relación clientelar el gobierno con ellos, ¿no? Además de alimentar la corrupción, que se me olvida del gobierno, o sea, es el valor agregado que hay en todo tipo de negociaciones públicas en Venezuela en este tiempo, ¿no? Y eso lleva al tema de, bueno, ok, si no pueden vender el petróleo, por ejemplo, a sus socios como Rusia, China, Malasia, etcétera, India, entonces ¿de dónde van a sacar los reales para, por ejemplo, mantener ese programa? Eso es un efecto. Entonces ellos van a usar ese efecto para sacarlo como bandera para decir que el bloqueo produce toda la calamidad que tiene Venezuela, pero los venezolanos saben, porque lo estamos viviendo desde hace ya muchos años, sabemos cómo son las cosas, y creo que ahí muy poca gente se llama engaño acerca del origen de la crisis, de la crisis. Lo que hay que analizar es, a partir de esta decisión de orden ejecutiva, cuál es la capacidad de maniobra del gobierno de Maduro para seguir adelante. Y eso es lo que hay que ver. Yo creo que se le reduce enormemente esa capacidad de y es lo que está buscando además la orden ejecutiva. Estamos claros en eso. O sea, ahora, ¿por qué se está haciendo eso? También hay que recordarlo. Porque, bueno, el modelo político impulsado por Maduro en los últimos tiempos, lo que busca es apoderarse del poder en Venezuela para permanecer eternamente en él, independientemente de las consecuencias sociales, económicas, institucionales y políticas que se produzcan. Y eso nadie se lo va a aceptar. En Venezuela no se le va a aceptar eso. Y en el mundo democrático internacional hay un rechazo total a eso. Y las posiciones de Europa y de los Estados Unidos y de otros países coincidentes en eso. Pueden tener diferencias en alguna que otra decisión, pero en cuanto al rechazo del gobierno de Maduro como ilegítimo, no hay ninguna duda. Entonces, es allí donde justamente Maduro tiene que ver bien lo que va a hacer, porque siempre he dicho que la mejor salida para Maduro es negociar su salida, pero creo que algunos de la camarilla dominante quieren verle el hueso al asunto, ¿no? Y entonces, bueno, ver el hueso al asunto y llegar hasta el final, a ver qué pasa, si son capaces de aguantar todo lo que puede venir. Entonces, mira, yo veo esto como un proceso de debilitamiento progresivo del régimen de Maduro. Sus bases de sustentación, construidas por Chávez, están virtualmente desaparecidas, destruidas, solo le quedan algunas pocas, las está usando. Bueno, y el conflicto va entonces a centrarse en esos aspectos. Sí, Fuerza Armada, posición de la Fuerza Armada, también tiene un malestar interno muy grande y una diversidad de tendencias muy importante. Está usando ya el Tribunal Supremo de Justicia, ya vimos algunas decisiones del Tribunal Supremo. Pero a partir del 30 de abril, allí hay una confusión enorme, unas dudas, grandes desconfianzas que se han generado al interior de la camarilla dominante, y creo que eso va a seguir allí, va a seguirse, digamos, incrementando y va a seguir produciendo sus efectos. Son problemas políticos para Maduro, problemas de estabilización política para Maduro.
Profesor Luis Salamanca, gracias por atendernos, como siempre, acompañarnos, abogado, especialista en Derecho Constitucional, politólogo, doctor en Ciencias Políticas, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que podemos esperar en torno a esta iniciativa de negociación promovida por el gobierno de Noruega que está en suspenso, producto de la decisión de Nicolás Maduro. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y ayer, el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, emitía un comunicado, un mensaje, mejor dicho, grabado, donde asumía posición con relación a este tema del diálogo. Vamos a reponer un extracto de esta declaración. Él, entre otras cosas, señalaba a Nicolás Maduro y al equipo que lo acompaña de actuar de mala fe, de velar simplemente por sus intereses, más allá del destino de Venezuela y la crisis que afecta a nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía el presidente interino y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. No tenemos todavía el sonido, pero en todo caso les comento cómo resume la prensa internacional este mensaje grabado, insistimos, por el mandatario interino, transmitido ayer por redes sociales. Juan Guaidó aseguró este jueves que el gobierno en disputa, y leo el portal web de La Voz de América, es el principal obstáculo para conseguir una salida pacífica a la crisis que atraviesa el país
y que su decisión de no asistir a las conversaciones facilitadas por Noruega demuestra su mala fe. El líder opositor emitió un mensaje en sus redes sociales casi 24 horas después de que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, anunciara que sus delegados no asistirían a la reunión de diálogos pautada para este jueves 8 y viernes 9 de agosto en Barbados. Desde el punto de vista de Guaidó, al optar por no asistir, el gobierno en disputa demuestra que ellos son el principal obstáculo para una salida a esta gravísima crisis. Indicó que ello evidencia su mala fe y poca seriedad y agregó que buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan las sanciones. Y efectivamente, ustedes recordarán la declaración del presidente Iván Duque, presidente de Colombia, en una entrevista a RCN cuando se cumplía un año de su gobierno. Cuando le preguntaron acerca de su opinión en torno a los diálogos de Barbados, él decía que lo que está planteando el dictador, así lo calificaba, es quedarse él, permanecer dentro de Venezuela, organizar elecciones y que levanten todas las sanciones. Él decía, en nuestra opinión, estamos hablando de una salida inviable. Suponemos que él tiene información al respecto de lo que se está planteando allí en las mesas de diálogo que se desarrollan en Barbados. Tenemos al presidente interino Juan Guaidó. Vamos a escucharlo. Pueblo de Venezuela, Fuerza Armada y Comunidad Internacional. Como legítimo presidente encargado de la República, he asumido el deber de hacer todo lo que haga falta para devolver a nuestro país la libertad y acabar con el sufrimiento de nuestra gente. Es lo que merece nuestro país y lo que queremos, en definitiva. Y lo hemos dicho, si el mecanismo de Oslo resulta en una solución, es útil para una solución real a la crisis, lo asumiremos. Y si no, avanzaremos con los otros mecanismos que tengamos que utilizar para lograr una solución, porque tengámoslo muy claro. La decisión está tomada, el cambio es irreversible. Y el día de ayer, el régimen volvió a demostrar al mundo, al pueblo que ya lo conoce y a la Fuerza Armada, que ellos son el principal obstáculo para una salida realmente a esta gravísima crisis. Anuncian a última hora que no participarán en la nueva jornada de mediación convocada por el Reino de Noruega. No solo han evidenciado una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. La verdad es que con esto han dejado claro que el único que les interesa son ellos mismos, Maduro, sus intereses, sus negocios, sus intereses personales. Eso es lo que les duele, no bloquear alimentos y medicinas de ayuda humanitaria. Y al mismo tiempo buscan chantajear a la comunidad internacional para que detengan sanciones. Sanciones que hoy tienen funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, empresas del Estado que han sido utilizadas para financiar corrupción, actividades ilícitas, para lucrarse del hambre de Venezuela. Todas esas son absoluta responsabilidad de Nicolás Maduro y su régimen usurpador. Es el momento para que la comunidad internacional, el pueblo de Venezuela y los hermanos de la Fuerza Armada presionemos para que la cúpula política del régimen ofrezca y acepte una solución real y seria a esta grave crisis. Sin presión no habrá solución. No debemos dudar ni un solo minuto en nuestra misión. Aumentar la presión en todos los tableros para lograr la salida urgente a esta crisis. Venezuela, somos más. Sigamos juntos, sigamos hacia adelante, que vamos a ganar, lo vamos a lograr. Esto es un extracto del mensaje grabado por el presidente interino, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, el día de ayer, en respuesta a la decisión de Nicolás Maduro de abandonar la mesa de negociaciones. Nos acompaña el diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, gobernador electo por esta entidad, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Diputado, gracias por atendernos, buenos días. Hola María Alejandra, buenos días, un abrazo para ti y para todos los oyentes. Un gusto conversar con usted. Le pedimos una primera valoración de su parte acerca del mensaje que acabamos de compartir con los amigos oyentes. El presidente interino acusa de mala fe a Nicolás Maduro y llama a aumentar la presión. ¿A qué se refiere? Lo escuchamos. Lo que siempre hemos dicho, nosotros estamos convencidos de que quienes usurpan el poder en Venezuela no tienen absolutamente ningún talante democrático, ninguna actitud que pueda hacernos pensar que por una revisión de lo que han hecho hasta ahora ellos puedan tomar la decisión de abrir las puertas a la democracia y a la libertad en Venezuela. Eso no es
posible a menos que intensifiquemos la presión. La presión es la herramienta fundamental para que cualquiera de los juegos en los que nos estamos involucrando, cualquiera de las mesas, de las tablas en las que estamos involucrados funcione. Si no hay presión, no hay posibilidad de que haya negociación. Si no hay presión, no hay posibilidad de que vayamos a un proceso electoral. Si no hay presión, no hay posibilidad de que haya un pronunciamiento militar. Si no hay presión, no hay posibilidad de que nos acompañe la comunidad internacional. Así que nosotros estamos coherentes en eso desde el principio y convencidos de que la presión es lo que puede ayudar a que esta situación que el país vive pueda resolverse de una manera favorable para el pueblo venezolano. Lo que hoy está viviendo el pueblo de Venezuela es una situación absolutamente inaceptable. Ahorita que estoy en tránsito hacia Barcelona, en Anzoátegui, para gira política, estoy en Maiquetía, llegando a Maiquetía, y lo que converso con la gente cada día es peor. La situación de la gente es totalmente deplorable, deprimente, la realidad que estamos viviendo es indescriptible y todo eso nos tiene que llevar a la decisión de intensificar la presión para lograr lo más pronto posible salir de esto. Así que yo creo que lo que ha planteado Juan es totalmente coherente con lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo y tenemos que intensificarlo si queremos lograr salir de esto. Que la dictadura decida salirse de la mesa de negociación, evidentemente que es una decisión que yo califico como temporal, como para tratar de demostrar una cierta inconformidad con lo que ha venido pasando, pero al final es una pantomima de una gente que no quiere sino lograr tiempo para mantenerse en el poder. Por eso hay que intensificar la presión, para que bajo presión actúen de alguna manera racional frente a lo que pasa en el país. Diputado, los gobiernos de Estados Unidos y Colombia tienen serias dudas acerca de estas negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega. Lo dijo el embajador y asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton: el tiempo del diálogo se acabó, es hora de la acción. El presidente Duque de Colombia decía que este camino es inviable porque, entre otras cosas, Nicolás Maduro estaría pidiendo quedarse, convocar en las elecciones, seguir en Venezuela y adicionalmente que le levanten todas las sanciones. ¿Qué puede comentarnos? Mira, todo proceso en el que esté vinculada la dictadura de Maduro es un proceso de riesgo, de dudas, y eso es evidente. Yo creo que todos estos procesos deben ser evaluados y puede llegar un momento en el que se tome la decisión de que uno de ellos, uno de los mecanismos, ha llegado a su final. Eso puede perfectamente pasar y lo hemos discutido en el seno de la oposición venezolana. Tú tienes por un lado en la comunidad internacional la posición de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, pero tienes también la posición de la Unión Europea, que nos ha venido acompañando en toda esta realidad. La Unión Europea ha sido muy propensa a que busquemos fórmulas para lograr que la negociación sea la herramienta fundamental para salir de esta situación. En medio de esas dos posiciones, nosotros lo que hemos hecho es ir agotando las distintas vías que pueden estar en el tablero de la discusión. Y por eso, de esas cuatro que siempre te nombro, evidentemente que la negociación pareciera que va llegando a su final. Ahora, una gente nos pregunta, ¿era necesario pasar por eso? Yo creo que sí. Yo creo que es necesario agotar las vías, demostrar que nosotros tenemos un talante democrático, demostrar que nosotros queremos que esto se resuelva por la vía pacífica. Nosotros no queremos que haya derramamiento de sangre en Venezuela, pero también tenemos que actuar con la firmeza de quienes estamos convencidos de que este país no puede seguir así y que Maduro tiene que salir de la presidencia que usurpa y que cualquiera de las vías que hemos referido es buena para que salga. Algunas pueden ser mejores que otras, pero cualquiera de las vías es buena para que logremos salir de esta situación. Así que llega un momento en el que tú debes hacer un análisis y la situación te indica que no hay más negociación, no hay más negociación. Ahora el tema es ver qué viene entonces, ¿no? ¿Qué viene entonces? El acompañamiento internacional. ¿Qué viene entonces? La presión para que haya un pronunciamiento militar. Serían las dos vías que uno percibe como las posibles en medio de toda esta situación que estamos viviendo. Justo quería preguntarle porque está claro que viene entonces para un sector que acompaña a Nicolás Maduro y es una ofensiva
contra los dirigentes de la oposición en nuestro país. Ellos lo han denominado traidores a la patria por promover sanciones contra esa camarilla. Yo le pediría un comentario y cómo se preparan frente a una arremetida de esta naturaleza que lamentablemente no sería nueva en Venezuela. Lo escuchamos. Sí, aquí nos tienes, ¿no? Aquí voy camino, como te decía, al estado de Anzoátegui. Vamos a recorrer varias ciudades de Anzoátegui acompañando a la Unidad Democrática. Indudablemente que nuestra situación vuelve a ser sumamente riesgosa en este momento, porque quienes usurpan el poder piensan que la única manera de reaccionar frente a la decisión que ha tomado Estados Unidos, pero que también la ha tomado el Grupo de Lima, también la ha tomado la Unión Europea y también la ha tomado la Organización de Estados Americanos. Es decir, es la comunidad internacional ejerciendo mecanismos de presión para lograr que haya una solución a la crisis, a la tragedia que vive Venezuela. Ellos sienten que la única forma de reaccionar a eso es calificar a los diputados de apátridas y entonces arremeter en contra de ellos. Y tú comienzas a revisar en las redes sociales, pero también en las alocuciones públicas de esos dirigentes, las órdenes, ¿no? Bueno, vamos ahora por esto, vamos ahora, y después comienzan a sacar listas y comienzan a generar una situación de amedrentamiento en contra de la dirigencia opositora. Yo creo que nosotros tenemos que estar firmes frente a eso, tenemos que entender que lo que nos estamos jugando es el país. Aquí no hay escenario en el cual la conclusión sea que Nicolás Maduro queda usurpando la presidencia de la República. Eso no existe. Nosotros tenemos la obligación patriótica, moral, de sacar a Nicolás Maduro de la presidencia de la República, y eso nos requiere firmes, contundentes. Y te puedo decir algo personal. Yo estoy aquí solo. No tengo escolta, no tengo compañía, viajo solo y siento el acompañamiento, en primer lugar, de Dios, el acompañamiento de mi familia y el acompañamiento de la población. Nosotros tenemos que seguir, y tenemos que seguir con la convicción de que la lucha que estamos dando es dura, es difícil, pero que tenemos que llevarla adelante, y es lo que estamos haciendo. ¿Qué pasa si deciden tomar una decisión contra el presidente, cargado del presidente de la Asamblea Nacional, una amenaza que está latente desde el momento que decidió juramentarse? Mira, yo creo que todo el pueblo de Venezuela tiene que estar alerta. Esa amenaza, en efecto, está latente y se ha incrementado en los últimos días. Entonces, esta es una lucha que no es de Guaidó nada más. Esta es una lucha de la Asamblea Nacional. Esta es una lucha del pueblo venezolano. Un pueblo que está exhausto, que está en modo sobrevivencia, que está en modo tratar de subsistir frente a la situación que está viviendo. Es una lucha de la comunidad internacional. Es una lucha mundial por la libertad, por la democracia, por la justicia, por el Estado de Derecho, por gobiernos que reflejen la necesidad de proveerle a su gente de calidad de vida y no de darle a la gente problemas como lo que ha hecho esta dictadura. Así que es una lucha dura, fuerte, y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañar a Guaidó sin ninguna otra consideración. O sea, yo no puedo entender cómo puede haber gente en la oposición venezolana, en la unidad venezolana, que lo único que hace es criticar, que se despiertan con el único objetivo de criticar absolutamente todo lo que se haga. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo, no nos estamos enfrentando a cualquiera, nos estamos enfrentando a las fuerzas del mal, nos estamos enfrentando al narcotráfico, nos estamos enfrentando a la dictadura, nos estamos enfrentando a la guerrilla, al paramilitarismo, a la delincuencia organizada, a la delincuencia común. Nos estamos enfrentando a gente que no tiene ningún tipo de escrúpulos y sin embargo seguimos de frente dando la cara. Yo creo que eso es importante y eso lo está haciendo también el presidente Guaidó. Entonces, en caso de que ellos asuman la posición de detener a Guaidó, nosotros lo que tenemos que hacer es activarnos y salir a la calle y mantener el derecho constitucional a la protesta, que lo hemos aplicado durante todo este tiempo. Cuando tú revisas los indicadores y cuando revisas las estadísticas, resulta que hasta este momento se acercan a 15.000 las protestas en Venezuela durante este año. Yo creo que eso es una demostración de que la gente, aunque está en ese modo de sobrevivencia, siente también la necesidad de salir a la calle. Yo creo que en caso de que eso se concrete, no tenemos otra alternativa de salir a la calle, ejercer nuestro derecho al pataleo y recibir el acompañamiento nacional e internacional.
Diputado, usted mencionaba el tema del narcotráfico, de la delincuencia transnacional. Ayer el presidente Iván Duque, reunido con fiscales norteamericanos, decía que, así lo calificaba, la dictadura en Venezuela está vinculada a organizaciones criminales. Celebraba la inclusión del vicepresidente del área económica en la lista de más buscados por las autoridades norteamericanas. En este contexto, ¿qué incentivo puede tener un sector que está allí, que acompaña a Nicolás Maduro para abandonar el poder? Es una pregunta muy difícil la que me hace, porque evidentemente que cuando tú vas a buscar la lista de incentivos, esa lista se va reduciendo. Y se va reduciendo porque si en algún momento tú podías dar algún margen en función de lograr lo que se llama la justicia transicional y algunos elementos de impunidad que permitan la convivencia en Venezuela, eso se va cerrando en perjuicio de la gente que está usurpando el poder. El hecho de que, por ejemplo, el Grupo de Lima haya tomado la decisión de perseguir no solamente a los que han cometido los delitos, sino de perseguir a los familiares y testaferros que disfrutan de los delitos cometidos, eso es un hecho que les va cerrando las puertas a ellos y a su familia. Ellos tienen que ponderar eso, ellos tienen que pensar qué van a hacer ante esa situación. ¿Qué piensa el señor Maduro? Inmolarse en función de que de un país al que ha destruido. ¿Cómo puede Maduro pensar o decirle al país que lo que está pasando en Venezuela es culpa de los gringos, es culpa de los europeos o es culpa de los países latinoamericanos? Es que 5 millones de venezolanos se han ido de Venezuela por culpa de los gringos. Yo creo que el país está claro en que si se han ido 5 millones de venezolanos, ese es el mejor reflejo de que la situación que ellos han generado ha hecho que la gente se vaya. Entonces, ¿cómo pueden pretender ellos que nosotros tengamos algunas actitudes en función de lograr que esto termine, que vayan hacia la impunidad total? O sea, ellos tienen que ir ponderando que cada día que pasa es un día en el que el país pierde, pero ellos pierden también. Y creo que tiene que llegar un momento en el que tengan un poquito de sensatez y entiendan que la justicia los va a perseguir aquí y en cualquier parte del mundo. Eso tiene también que venir. Así que yo creo que estamos en un momento muy difícil, porque es un momento en el que podríamos estar cerca de una definición de la situación venezolana, pero no sabemos qué consecuencias puede traer eso, qué costos puede tener para los venezolanos toda esa situación. Y ahora, ¿a quién se le puede endilgar todo eso? ¿Quién puede ser responsable de lo que pasa en Venezuela? Nicolás Maduro y sus cómplices. Ellos son los responsables de lo que pasa en Venezuela. Y creo que el país lo tiene bastante claro. Acabo de revisar una encuesta, una de Zulia y una de toda Venezuela, en la que 10% de la población puede respaldar a Maduro, y habría que revisar las razones por las cuales en una encuesta responden que lo respaldan. Pero hay un 90% de la población que está clara en que quien ha hecho un daño profundo al país es Nicolás Maduro. Él tiene que asumir su responsabilidad y nosotros tenemos que lograr salir de esta tragedia e iniciar esa reconstrucción nacional. Diputado, sabemos que está moviéndose. Yo le rogaría, en la medida de sus posibilidades, que permanezca unos minuticos más, porque a propósito de la resolución de esta crisis a la que usted se refiere, sea cual sea el desenlace, quisiera su comentario al regreso, tomando en cuenta lo que ha ocurrido y la posibilidad de que esta última ronda de negociaciones finalmente fracase. Le ruego, en la medida de las posibilidades, insisto, yo le pido a mi equipo que tome la llamada internamente. Regresamos con el diputado Tomás Guanipa para tratar de dilucidar lo que él ha comentado con nosotros, lo que ha compartido con nosotros, la posibilidad de una resolución a la crisis de nuestro país, pero la pregunta es en qué términos. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Corregimos. Hablamos con el diputado Juan Pablo Guanipa. Tomás Guanipa es su hermano. Juan Pablo Guanipa es gobernador electo por el estado Zulia, aunque sufrió golpe de estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Diputada, yo dejaba una inquietud y agradezco profundamente que permanezca con nosotros en la línea telefónica sobre esta resolución al conflicto a la que usted hacía referencia en el corte anterior. Decía algo así como que las consecuencias, a lo mejor no podemos prever cuáles son las consecuencias. ¿A qué se refiere? Mira, yo te diría, María Alejandra, que lo que estamos viviendo pareciera que nos lleva hacia una posibilidad de que el país pueda salir de la situación que está viviendo, de una situación que, bueno, que ya describirla quizás pareciera que es algo como llover sobre mojado, pero que nunca podemos perder la sensibilidad frente a lo que nuestro pueblo está viviendo en Venezuela, y yo siempre lo digo, particularmente en el estado Zulia, ¿no? Ahora, cuando tú ves cómo el mundo entero le responde a Venezuela, cómo el mundo entero, porque es una situación en la que son 3 o 4 países los que respaldan a Maduro, fundamentalmente por intereses económicos. El caso de China, por ejemplo, es totalmente evidente, y el caso de Cuba también, el caso de Rusia también. Ahora, cuando ya pasas de esos países, y bueno, le puedes unir que si Turquía y otro país por allí, pero de resto, el mundo democrático, el mundo que quiere libertad, el mundo que quiere justicia, nos está respaldando. Y ese respaldo significa ejercicio de presión, porque lo hemos dicho desde el principio, no hay forma alguna de que esta gente responda a criterios de democracia, de libertad y de justicia, sino a la presión que se pueda ejercer. Si esa presión se intensifica, pueden pasar muchas cosas. Una, que ellos cedan. Yo no dudo que eso pueda pasar. Yo no creo que tampoco ellos estén dispuestos a que haya una situación en la que el país llegue a un colapso total, ¿no? Es posible que ellos puedan ceder, pero bueno, eso está ahí, dentro de las posibilidades. Es posible que la presión también haga que el alto mando militar se pronuncie. Pareciera que no es tan probable, porque hemos visto declaraciones de Padrino López recientes en las que habla de luchar por Venezuela. Si lo que él hace es luchar por Venezuela, entonces yo no sé en qué país estamos viviendo. Y hay la posibilidad también de que haya la cooperación internacional para buscar restablecer la democracia en Venezuela. Así que esas son para mí las posibilidades que uno ve.
en el horizonte en Venezuela. Ahora, yo siempre he dicho, ¿qué es lo que va a pasar? Es como adelantarse a una situación que uno no puede predecir con tanta exactitud, ¿no? Pero creo que todo está enmarcado en estas tres cosas que te estoy diciendo, que son las que podrían ayudarnos a salir de esta situación. Finalmente, diputado, sobre las diferencias entre aquellos que buscan un cambio en nuestro país, ¿qué puede comentarnos? Hemos visto declaraciones muy amargas en los últimos días, diferencias en torno al tema de las sanciones o incluso las medidas, el diálogo, la negociación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, lo que siempre he dicho con respecto a eso, ¿no? ¿Qué sentido tiene que nosotros nos caigamos a leña entre nosotros cuando hay un país esperando y un país además que está consciente de que las cosas que nos unen son las que nos pueden ayudar a salir de esta situación? Yo puedo tener diferencias con distintos dirigentes de la unidad de la oposición venezolana, pero creo que nos hemos cuidado mucho de no decirlas ante la opinión pública, sino de resolverlas entre nosotros. Y cuando tú tienes claro que primero está Venezuela y estás dispuesto a hacer cualquier cosa en favor del país, esas diferencias se van convirtiendo en pequeñas, esas diferencias se van convirtiendo en nimiedades, porque ninguna diferencia que podamos tener es del tamaño del compromiso que tenemos con el país. Entonces yo creo que aquí tenemos que cesar un poco en dilucidar en los micrófonos cualquier diferencia que podamos tener y tenemos que entender que lo que está sucediendo puede ser una gran oportunidad para lograr que el país pueda disfrutar de la democracia y de la libertad. Creo que hacia allá tenemos que ir. Eso no quiere decir que no tengamos diferencias, las podemos tener. Lo que tenemos es que saber procesarlas y en función de eso darle al país una muestra de que esas diferencias no son del tamaño de la responsabilidad que tenemos con Venezuela, que las podemos superar, que las podemos solventar, que las podemos resolver en un clima de democracia interna que nos pueda llevar hacia lo que queremos. Lo que creo yo que puede profundizar las diferencias es lo que te decía en otra oportunidad, esa actitud de algunos de abrazarse a alguna de las vías pensando que lo importante es la vía sin darse cuenta que lo importante es el objetivo que nosotros tenemos. Si a mí me dice hoy el alto mando militar, nosotros vamos a pronunciarnos en favor de que haya una solución democrática a esta crisis, yo le echo pichón. Si a mí me dice la comunidad internacional, nosotros vamos a actuar en función de resolver esta crisis, yo le echo pichón. Si a mí me dicen, no, hay una posibilidad de que haya un nuevo CNE y elecciones, yo le echo pichón. Lo importante es que entendamos que lo que tenemos que lograr es salir de la presidencia que usurpa Nicolás Maduro y lograr que este país pueda encontrar sosiego y tenga la energía suficiente para echar hacia adelante. Y eso creo que es lo que va a pasar. Diputado Juan Pablo Guanipa, por atendernos, acompañarnos, diputado por el Estado Zulia. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Colegas